¿Y si soltar fuera el camino más directo hacia tu libertad? ¿Y si vivir con menos no fuera una renuncia, sino una ganancia? En este vídeo descubrirás enseñanzas poderosas del budismo que transforman la manera en que enfrentas el estrés, los apegos y las relaciones. Aquí no hablamos de teorías, sino de prácticas claras y accesibles para conectar con la paz interior, vivir con intención, y atraer bienestar real sin perseguirlo. Desde cómo cultivar la atención plena en lo cotidiano hasta cómo aplicar la compasión sin agotarte, este viaje te mostrará que no necesitas cambiar todo tu mundo para cambiar tu vida. Solo necesitas mirar distinto. Y aquí empieza ese cambio. El arte de soltar, como el desapego, te libera sin que tengas que renunciar. Soltar no es rendirse. No se trata de huir ni de renunciar al amor, a los sueños o a lo que te importa. Soltar, desde la sabiduría budista, significa dejar de aferrarte. Y ahí está la gran diferencia. Porque cuando te aferras, te cargas. Cargas con expectativas, con miedos, con resultados que no puedes controlar. Y eso duele. Eso agota. La enseñanza clave aquí es que el sufrimiento surge del apego. Buda lo enseñó de forma clara: el deseo, cuando se vuelve ansia, genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque todo cambia. Nada es permanente. Personas, trabajos, momentos felices, incluso tu cuerpo. Y si te aferras a que nada cambie, siempre estarás luchando contra la realidad. Entonces, ¿cómo se suelta de verdad? El primer paso es darte cuenta de que estás sosteniendo con fuerza. ¿Una relación que ya no te nutre? ¿Un miedo que te impide avanzar? ¿Una idea fija de cómo deberían ser las cosas? Observa. Sin juicio. Solo observa. Porque ver con claridad ya es parte de soltar. La práctica del desapego no significa frialdad. Al contrario. Es amar sin poseer, ayudar sin controlar, vivir sin depender. Es darte espacio a ti y al otro. Es confiar en que no necesitas retener para que algo sea valioso. En la tradición budista se habla de los 5 agregados, los skandhas: forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Entender que tú no eres ninguna de esas partes aisladas, sino algo mucho más fluido, te ayuda a soltar la identificación rígida con tus pensamientos y emociones. No eres tus logros. No eres tus errores. Eres mucho más que eso. También ayuda mucho practicar el no aferrarse. Es como sostener arena en la mano. Si aprietas fuerte, se escapa. Si la sostienes con suavidad, se queda. Lo mismo ocurre con las personas y las experiencias. Deja de apretar. Un ejercicio práctico para empezar a soltar es el del inventario emocional. Toma un papel y escribe 3 cosas a las que te estás aferrando hoy. Luego escribe por qué. ¿Qué crees que pasaría si las soltaras? ¿Y qué parte de ti se resiste? Solo ese acto de ponerlo en palabras ya empieza a liberar. Otra herramienta útil es la meditación de soltar. Respiras profundo, visualizas esa carga como una mochila, y en cada exhalación te imaginas dejándola en el suelo. No es magia, pero tu mente aprende que puede aligerar. Recuerda que no se trata de cortar todo de golpe. Se trata de soltar poco a poco lo que ya no te deja avanzar. Y cada vez que lo haces, algo en ti se expande. Tu energía se limpia. Tu paz crece. Porque al final, soltar no es perder. Es hacer espacio para lo nuevo. Meditación budista práctica, entrenando la mente para la vida real. La meditación no es para estar en silencio y ya. No es para vaciar la mente ni para parecer alguien más espiritual. Meditar es entrenar la mente, como quien entrena un músculo, para estar presente, observar sin reaccionar y elegir con claridad. Y eso no es algo que solo funcione en un templo, funciona en tu casa, en tu trabajo, en medio del tráfico o en una conversación difícil. El budismo distingue 2 tipos de meditación fundamentales, chamata y vipassana. La primera es calma mental. Aprendes a llevar tu atención a un solo punto, como la respiración. Y cuando te distraes, porque siempre te vas a distraer, vuelves con amabilidad. Es como traer de vuelta a un cachorro que se aleja. Sin gritarle.
sin frustrarte. Solo lo guías de vuelta. Esa simple práctica, hecha unos minutos al día, empieza a darte algo que hoy muy poca gente tiene: estabilidad interior. Y lo más importante es que no necesitas una hora ni un lugar perfecto. Puedes empezar con 5 minutos cada mañana. Sentarte, cerrar los ojos, observar tu respiración y dejar que todo lo demás esté como esté. Porque ese momento contigo es más importante que cualquier perfección externa. Luego está Vipassana, que significa ver con claridad. Es mirar hacia adentro con una mente calmada y notar cómo surgen los pensamientos, cómo cambian las emociones, cómo se comporta tu cuerpo. No analizas. Solo ves. Y eso te da libertad. Porque cuando ves algo con claridad, dejas de ser su esclavo. Por ejemplo, si estás atrapado en la ansiedad, puedes meditar observando cómo aparece en tu cuerpo. Tal vez se tensa el pecho, se acelera el corazón, la mente corre. Solo lo ves. Sin intentar cambiar nada. Y esa sola observación, sin juicio, ya comienza a transformar. Hay estudios científicos que demuestran que la práctica constante de meditación reduce la actividad en la amígdala, la zona del cerebro relacionada con el miedo y la reactividad. Eso significa que con meditación no solo estás más tranquilo, también tomas mejores decisiones. Ahora bien, meditar no es solo cerrar los ojos. También puedes meditar caminando, comiendo, lavando los platos. ¿Cómo? Estando presente. Sintiéndolo todo. Si estás caminando, siente el contacto de los pies con el suelo. El ritmo de tu paso. El viento en la cara. Eso también es práctica. Thich Nhat Hanh decía que puedes transformar cualquier momento en meditación si pones presencia en él. Desde cepillarte los dientes hasta mirar a alguien a los ojos con atención total. Y eso, en el fondo, es lo que más transforma, no una hora en postura perfecta, sino muchas pequeñas pausas conscientes durante el día. ¿Quieres llevarlo a tu día a día? Aquí van 3 prácticas sencillas. Primero, al despertar, antes de tocar el teléfono, respira profundo 3 veces y siente tu cuerpo. Segundo, antes de comer, haz una pausa de 10 segundos y agradece mentalmente el alimento. Tercero, antes de dormir, repasa tu día y observa qué emoción fue más constante. Sin juzgarla. Solo mírala. Esto es meditar en la vida real. Es convertir momentos comunes en espacios de conciencia. Es recordarte, cada día, que tú puedes entrenar tu mente, igual que entrenas el cuerpo o aprendes un idioma. La diferencia es que este entrenamiento cambia cómo vives todo lo demás. Porque cuando tu mente está entrenada, tú estás libre. Atención plena como forma de vivir, el secreto está en los pequeños momentos. La atención plena no es una técnica. Es una forma de estar. Y cuando entiendes eso, deja de ser algo que solo haces cuando te sientas a meditar y se convierte en una manera distinta de vivir. Porque vivir con atención plena es dejar de estar en piloto automático, dejar de ir de un lugar a otro sin darte cuenta de cómo te sientes, de qué estás pensando, de cómo estás reaccionando. No se trata de controlar todo, sino de estar presente en lo que ocurre, justo cuando ocurre. El problema es que nos hemos acostumbrado a vivir desconectados. Hacemos 1000 cosas a la vez, comemos mientras miramos el teléfono, respondemos mensajes mientras hablamos con alguien, pensamos en lo que vamos a hacer más tarde mientras alguien nos cuenta algo importante. Esa desconexión es lo que alimenta la ansiedad, el estrés y muchas veces la tristeza. Porque cuando no estás en el momento, tu mente está en el pasado o en el futuro, y ahí es donde habita el sufrimiento. El pasado, con todo lo que no salió como esperabas. El futuro, con todo lo que temes que pueda pasar. Y el presente, que es lo único que realmente existe, lo dejas pasar sin habitarlo. Cuando practicas la atención plena, empiezas a notar cosas que antes te parecían invisibles. Te das cuenta de cómo cambia tu respiración cuando estás nervioso, de cómo aprietas los dientes cuando te irritas, de cómo a veces respondes con prisa sin escuchar de verdad. Empiezas a ver los detalles, el sabor de la comida, el sonido de las hojas al moverse con el viento, la expresión en los ojos de alguien que te habla. Y esos pequeños detalles te conectan con la vida. No con ideas sobre la vida, sino con la vida misma. Una cosa muy poderosa que ocurre cuando desarrollas atención plena es que puedes empezar a detectar los micromomentos que te roban energía.
Tal vez es una frase que te dices sin darte cuenta, como no soy suficiente. Tal vez es una reacción automática, como decir que sí cuando en realidad querías decir que no. Esas cosas, pequeñas pero repetidas, son las que generan carga emocional acumulada. Y no puedes cambiarlas si no las ves. Por eso la atención plena no es pasiva. No es quedarte quieto como una estatua. Es una forma activa de ver lo que pasa, dentro y fuera de ti, con honestidad y sin juzgar. A veces se confunde la atención plena con relajación, pero no es lo mismo. Puedes estar en plena atención y sentir rabia. Lo importante no es eliminar la emoción, sino darte cuenta de ella mientras está ocurriendo. Porque cuando eres consciente de lo que sientes, ya no actúas desde el impulso. Ya no gritas, no huyes, no bloqueas. Tomas una pausa. Y esa pausa es libertad. Otra cosa importante es que no necesitas cambiar todo tu día para vivir con atención. Basta con elegir momentos específicos. Por ejemplo, cada vez que entras en una habitación, puedes tomar una respiración y observar cómo estás. O cuando te lavas las manos, sentir el agua, la textura del jabón, el olor. O al tomar un café, simplemente estar ahí, sin celular, sin prisa. Al principio parece poco, pero esas pequeñas prácticas van entrenando tu mente. Y lo más bonito es que empiezas a estar más presente con los demás. Porque cuando estás con alguien y realmente lo escuchas, sin pensar en qué vas a decir después ni mirar el reloj, esa persona lo siente. Y tú también. Se genera una conexión distinta, más profunda, más humana. En el budismo se dice que la atención plena es como encender la luz en una habitación oscura. No cambia lo que hay, pero te permite verlo. Y cuando ves con claridad, puedes actuar con sabiduría. Eso cambia tu forma de responder a los conflictos, de cuidar tu cuerpo, de relacionarte con los demás. Cambia incluso tu diálogo interno, porque empiezas a notar cuando estás siendo duro contigo mismo, cuando te estás exigiendo más de la cuenta, cuando estás dejando de escucharte. Todo eso te da poder. Porque la verdadera transformación no viene de hacer cosas extraordinarias, sino de vivir de manera extraordinaria lo cotidiano. De darte cuenta de que cada momento es una oportunidad para estar presente. Y cada vez que estás presente, algo dentro de ti se alinea. Tu mente, tu cuerpo, tu corazón. Y entonces la vida, incluso en lo simple, empieza a sentirse más plena. Vivir con atención plena no es estar todo el día concentrado como un monje. Es estar más despierto en tu propia vida. Es no dejar que los días pasen como una película en la que solo eres espectador. Es volver al momento presente, una y otra vez, como quien vuelve a casa. No importa cuántas veces te distraigas. Lo que importa es que siempre puedes volver. Porque cada momento es una puerta abierta para empezar de nuevo. Karma consciente, elegir lo que siembras en cada acto. La palabra karma suele estar muy mal entendida. Se ha convertido casi en una amenaza, lo que das, se te devuelve, como si fuera una especie de castigo cósmico por portarse mal. Pero en realidad, el karma no es castigo ni recompensa. Es simplemente causa y efecto. Todo lo que haces, piensas o dices deja una huella. Esa huella no es un juicio, es una semilla. Y cada semilla da fruto según su naturaleza. Si siembras semillas de paz, cosechas paz. Si siembras semillas de conflicto, más tarde o más temprano eso es lo que brota. Lo importante no es vivir con miedo al karma, sino vivir con consciencia. Darte cuenta de que cada acto, incluso los pequeños, tiene una dirección. Cuando decides ayudar a alguien, cuando hablas con respeto, cuando te detienes a escuchar, eso también es karma. Porque estás eligiendo una acción que crea una atmósfera, que influye en otros, que afecta tu energía y tu percepción del mundo. Lo mismo pasa con lo que piensas. No puedes controlar todos tus pensamientos, pero sí puedes observarlos y elegir cuáles alimentar. Porque un pensamiento sostenido también se vuelve acción, y las acciones repetidas se vuelven carácter. En la vida cotidiana, cultivar karma consciente significa mirar tus elecciones desde un lugar profundo. No desde la culpa ni desde la obligación, sino desde la libertad. Porque cada vez que eliges actuar con presencia, con amabilidad, con honestidad, estás transformando tu historia.
Estás dejando de reaccionar por impulso para responder desde la sabiduría. Y eso cambia todo. El budismo enseña que hay 3 puertas para crear karma: el cuerpo, la palabra y la mente. Lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Observar esas 3 puertas es una práctica constante. Por ejemplo, ¿cómo actúas cuando estás bajo presión? ¿Qué palabras usas cuando alguien no cumple tus expectativas? ¿Qué pensamientos aparecen cuando las cosas no salen como querías? Mirar eso no es para juzgarte, sino para hacerte libre. Porque cuando ves cómo creas tu propia experiencia, puedes empezar a crear algo distinto. Imagina por un momento que tu día fuera un campo de siembra. Cada conversación, cada decisión, cada gesto, es una semilla que estás plantando. Algunas dan frutos rápido, otras toman tiempo. Algunas pasan desapercibidas pero, al acumularse, crean un entorno. Y si ese entorno está lleno de reacciones automáticas, de quejas, de prisas, es muy difícil que florezca la paz. Pero si lo llenas de pausas conscientes, de compasión, de responsabilidad, entonces tu vida empieza a reflejar eso. Y aquí hay un punto clave: el karma no es destino. No es una condena ni algo inamovible. Lo que hiciste ayer tiene una energía, sí, pero lo que haces hoy también. Y cada momento es una oportunidad de crear una nueva dirección. Eso es lo más liberador de esta enseñanza. No estás atado a tu pasado. Estás construyendo tu camino paso a paso. Por eso, incluso si has tomado malas decisiones, incluso si has herido a alguien o te has equivocado muchas veces, puedes empezar de nuevo. Puedes pedir perdón. Puedes reparar. Puedes actuar distinto. El karma no es una cadena, es una invitación a vivir con intención. Y vivir con intención no requiere grandes cambios. A veces basta con una pausa antes de hablar. Con respirar antes de reaccionar. Con elegir no seguir un pensamiento negativo que sabes que te desgasta. Cada vez que eliges conscientemente, estás reescribiendo tu karma. Por eso, más que temer al karma, hay que entenderlo como una brújula. Una guía que te muestra que todo importa, pero no para controlarte, sino para darte poder. El poder de influir en tu vida desde la raíz. Desde lo que eliges sentir, desde cómo tratas a otros, desde cómo decides estar en el mundo. Y cuando vives desde ahí, algo cambia. Empiezas a atraer situaciones más coherentes con lo que siembras. No porque el universo te premie, sino porque tú estás vibrando diferente. Y eso, por sí solo, transforma tu realidad. El karma consciente es esa fuerza silenciosa que te acompaña en cada paso. Y tú decides si la usas para repetir los mismos patrones, o para construir algo nuevo, más ligero, más sabio, más tuyo. Compasión con límites, ayudar sin perderte en el otro. La compasión auténtica no es cargar con los problemas de los demás. No es sacrificarse hasta el agotamiento ni dejarse a un lado por el bienestar de otro. La verdadera compasión nace del equilibrio. Del entendimiento profundo de que puedes acompañar el dolor ajeno sin fundirte con él. De que puedes ser una presencia amorosa sin convertirte en el salvador de nadie. Porque si te pierdes a ti mismo por querer ayudar, eso no es compasión. Es desconexión de tu propio centro. A veces confundimos la compasión con la lástima, o con el impulso de querer resolverle la vida a los demás. Y eso, aunque venga desde la buena intención, puede convertirse en una trampa. Porque te desgasta, te deja vacío, y a menudo crea relaciones de dependencia donde uno da todo y el otro se apoya sin crecer. El budismo enseña que la compasión es una de las cualidades más elevadas del ser humano, pero no es ciega. Es lúcida. Y esa lucidez te permite saber cuándo dar, cuándo sostener y cuándo soltar. Para cultivar una compasión sana, primero tienes que incluirte a ti. Suena simple, pero no lo es. Porque muchos aprendimos que ser buena persona es olvidarse de uno mismo. Y no. No puedes dar desde un lugar de escasez. No puedes cuidar a otros si tú estás desconectado, agotado o resentido. La verdadera compasión nace del autocuidado. De conocerte, respetarte y no traicionarte por agradar. Eso no es egoísmo, es claridad. Cuando empiezas a mirar la compasión desde esta perspectiva, entiendes que ayudar no siempre significa hacer algo. A veces lo más compasivo es no intervenir,
dejar que el otro aprenda, confiar en su proceso. Estar, pero sin invadir. Escuchar, pero sin dirigir. Sostener, pero sin absorber el sufrimiento del otro. Eso requiere práctica, porque el impulso de ayudar puede ser muy fuerte, sobre todo cuando amas a alguien. Pero con el tiempo aprendes que no siempre ayudar es resolver. A veces ayudar es confiar en la capacidad del otro para encontrar su camino. Y aquí entra algo muy importante, los límites. En la cultura budista, el límite no se ve como una barrera, sino como una forma de respeto. Respeto hacia ti y hacia el otro. Porque si te desbordas por complacer, si te callas por miedo al conflicto, si te sobrecargas por sentirte responsable de todo, estás cruzando una línea que a la larga genera sufrimiento. En cambio, cuando sabes poner un límite con firmeza y amabilidad, estás diciendo, esto también me importa a mí. Y esa es una forma de compasión. Practicar la compasión con límites es una forma de estar presente sin desaparecer. Es poder decir, te veo, te escucho, me importas, pero no voy a cargar con lo que tú necesitas asumir. Y esa claridad no te aleja. Te acerca de forma más genuina, porque estás siendo tú, sin máscaras ni expectativas. Hay una práctica budista llamada Tonglen que ayuda a cultivar esta compasión consciente. Consiste en imaginar que al inhalar recibes el sufrimiento de alguien no como carga, sino como reconocimiento, y al exhalar le devuelves alivio, comprensión, paz. No cambia lo externo, pero cambia cómo te conectas. Y lo más importante, te permite estar cerca del dolor sin quedarte atrapado en él. En la vida real, esto se traduce en cosas muy concretas. En escuchar sin necesidad de dar consejos. En ofrecer ayuda, pero solo hasta donde no traicione tu bienestar. En decir que no cuando sientes que algo te sobrepasa. En confiar en que la otra persona también tiene su camino, sus recursos, su momento. Porque no siempre estás llamado a ser la solución de nadie. A veces solo eres un espejo, un abrazo, una presencia que no juzga. Y eso, aunque parezca poco, es inmenso. Porque cuando ayudas desde ese lugar limpio y equilibrado, tu energía no se agota. Tu compasión se vuelve sostenible. Tu corazón permanece abierto, pero enraizado. No se dispersa ni se endurece. Late con fuerza, pero con dirección. Por eso, si alguna vez sentiste que dar demasiado te rompía por dentro, no era compasión. Era olvido de ti. Y tú también mereces tu cuidado. Mereces tu espacio. Mereces acompañarte, igual que acompañas a los demás. Porque solo cuando estás contigo de verdad, puedes estar con el otro de forma auténtica. La compasión no es sacrificio. Es presencia con amor y con límites. Es ver al otro como es, sin cargarlo ni juzgarlo. Y es también mirarte a ti, honrarte, sostenerte. Porque desde ahí, sí puedes ser una luz que acompaña sin apagarse. La riqueza de la sencillez, como menos cosas traen más calma. En un mundo que te empuja a tener más, hacer más, mostrar más, elegir la sencillez se vuelve un acto de rebeldía. Pero no una rebeldía ruidosa ni agresiva. Es una rebeldía silenciosa que nace del deseo de volver a lo esencial. De dejar de correr tras cosas que no necesitas. De dejar de llenar vacíos con objetos, compromisos o estímulos. La simplicidad no es una falta, es una elección. Y cuando la eliges, descubres que lo que de verdad importa, cabe en poco espacio. La sabiduría budista ha enseñado desde siempre que el apego a lo material es una de las principales fuentes de sufrimiento. No porque tener cosas sea malo, sino porque cuando defines tu valor por lo que posees, te haces frágil. Cuando tu paz depende de si tienes el último modelo, el mejor cuerpo, el trabajo perfecto, vives en constante tensión. Y no te das cuenta de cuánto cuesta sostener esa fachada hasta que decides soltarla. Ahí empieza la calma. Porque empiezas a ver que no necesitas tanto para estar bien. Que no necesitas más, sino menos, pero con sentido. En Japón hay un concepto llamado dansari, que significa literalmente rechazar, separar y abandonar lo innecesario. No se trata solo de ordenar la casa, sino de revisar tu vida completa, tus objetos, tus hábitos, tus relaciones. Preguntarte, ¿esto me aporta paz o me pesa? ¿Esto me representa o me arrastra?
¿Esto lo elijo, o simplemente lo arrastro desde hace años? Y cuando te haces esas preguntas con sinceridad, empiezas a notar cómo te sobran cosas. Cosas que compraste por impulso. Cosas que guardas por miedo. Cosas que ocupan espacio físico, mental y emocional. La simplicidad voluntaria no es vivir con carencias. Es vivir con intención. Es rodearte solo de lo que nutre tu bienestar. Es elegir la calidad sobre la cantidad. La profundidad sobre la apariencia. Es darte cuenta de que tu tiempo vale más que tu lista de tareas. Que tu tranquilidad vale más que tu agenda llena. Que tu libertad no está en tener todo, sino en no necesitar todo. Y cuando das ese paso hacia lo simple, algo mágico ocurre. El silencio se vuelve amigo. El espacio se vuelve inspiración. El tiempo ya no es enemigo, porque dejas de llenarlo con cosas que no te hacen bien. Y empiezas a tener más tiempo para lo que de verdad te nutre: leer, caminar, estar con alguien sin mirar el reloj, mirarte a ti sin exigirte tanto. Lo mismo pasa con las relaciones. Cuando vives desde la simplicidad, ya no buscas rodearte de mucha gente para sentirte validado. Buscas pocos vínculos, pero honestos. Relaciones donde puedes ser tú sin adornos, sin máscaras. Donde el valor no está en lo que das, ni en lo que aparentas, sino en lo que compartes desde el corazón. Y esa calidad humana también nace del desapego. Del no tener que demostrar nada. Del saber que tu valor no está afuera, sino dentro. Incluso en lo que consumes se nota el cambio. Dejas de necesitar tanto entretenimiento, tanta distracción, tanta prisa. Porque cuando la mente se calma, empieza a disfrutar de lo pequeño: un café sin apuros, una conversación profunda, una tarde sin planes. Y eso, aunque parezca simple, es lo que da sentido. Porque la paz no está en tenerlo todo, está en poder disfrutar lo que ya tienes. Vivir con menos también te da poder de elección. Cuando no estás atado a mantener un estilo de vida que te ahoga, puedes trabajar menos, descansar más, elegir proyectos que te inspiran, decir que no sin culpa. Te vuelves más libre, más consciente, más tú. Porque dejas de ser esclavo de lo que te exige y te conviertes en creador de lo que eliges. Y todo esto no se trata de irte a vivir al bosque. Puedes vivir con simplicidad en medio de la ciudad. Puedes tener una casa llena de calma aunque no sea grande. Puedes trabajar, tener metas, tener familia, y aún así elegir lo esencial. Porque la simplicidad no es lo externo. Es cómo lo vives. Es saber que la felicidad no está en acumular, sino en conectar. No está en tenerlo todo, sino en disfrutar lo justo. No está en parecer perfecto, sino en sentirte en paz. Y eso, cuando lo descubres, ya no lo cambias por nada. La riqueza de la sencillez es que te devuelve a ti. Y en ese regreso, todo empieza a tener más sentido. Llevar la sabiduría budista a tu rutina diaria. No necesitas cambiar de país, dejar tu trabajo o hacer un retiro de un mes para aplicar la sabiduría budista en tu vida diaria. Lo más poderoso de estas enseñanzas es que son prácticas, accesibles y profundamente humanas. No se trata de adoptar una nueva religión, sino de traer conciencia, compasión y presencia a lo que ya haces. Porque el verdadero cambio ocurre en lo cotidiano. En cómo vives tus mañanas, cómo te hablas a ti mismo, cómo respondes a los demás cuando las cosas no salen como esperabas. Una de las formas más directas de integrar estas enseñanzas es empezar por la respiración. No como un ejercicio aislado, sino como una ancla a lo que está pasando ahora. Puedes elegir pequeños momentos para volver al cuerpo, al entrar a una reunión, al caminar por la calle, al esperar en una fila. Respirar y volver. Esa práctica simple cambia tu relación con el tiempo, con el estrés, con tu propio cuerpo. Porque en lugar de reaccionar desde la urgencia, respondes desde la calma. Otra forma práctica es la observación consciente de tus emociones. Cuando sientes rabia, miedo, tristeza o ansiedad, puedes tomar una pausa y preguntarte: ¿qué parte de mí necesita atención ahora? Esa pregunta ya es un acto de sabiduría. Porque en lugar de identificarte con lo que sientes, lo acompañas. Y eso transforma la emoción en información, en autoconocimiento, en crecimiento. También puedes empezar a transformar tu entorno físico. No necesitas un altar ni velas aromáticas.
Pero sí puedes crear espacios que te recuerden la calma. Una mesa ordenada, un rincón para leer, una taza favorita que uses solo cuando quieres estar presente. Son detalles que activan tu intención de vivir con más conciencia. Y al repetirlos cada día, crean una atmósfera distinta. Más suave. Más tuya. Y quizás lo más importante, llevar esta sabiduría a tus relaciones. Preguntarte, ¿escucho de verdad o solo espero para responder? ¿Puedo hablar desde la honestidad sin herir? ¿Puedo ver al otro sin proyectar mis miedos o deseos? Vivir desde el budismo no es hablar suave ni ser siempre zen. Es ser auténtico, consciente y compasivo. Con los demás, sí. Pero primero contigo. Porque la práctica real no está en los libros ni en los vídeos. Está en cómo te hablas cuando te equivocas. En cómo sostienes el silencio cuando alguien te hiere. En cómo eliges una palabra amable cuando podrías herir. Esa es la sabiduría aplicada. Y no hace falta ser perfecto. Solo estar dispuesto a volver, una y otra vez, a tu centro. Al final del día, no importa cuántas técnicas aprendas o cuántas enseñanzas recuerdes. Lo que importa es cómo vives. Cómo eliges cada paso. Cómo te sostienes cuando hay ruido. Y cómo te alineas con lo que sabes que te hace bien. El camino no es hacia afuera. Es hacia ti. Gracias por llegar hasta aquí y abrirte a esta forma más consciente de estar en el mundo. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo clic, te invito a que lo pongas en práctica. No todo a la vez. Solo un paso. El que más resuene contigo. Y si este contenido te aportó valor, suscríbete al canal para seguir explorando juntos este camino de claridad, calma y conexión. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué enseñanza te llevas hoy? ¿Cuál vas a aplicar desde ya en tu día a día? Nos leemos ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo.